Esta semana, sin duda, algunos independientes más dignos que otros, otros haciendo ahí un show, un espectáculo. Pero bueno, es parte de la conversación esta semana. Y más allá, ahorita tocamos sin duda lo que acabamos de ver. Me interesaría como ver, la verdad es que hemos aprendido una lección que es no creerle a los políticos, sobre todo en el tema del show. Más allá de lo que haya dicho, no haya dicho, se va, se queda, me interesa analizar, tal vez para empezar este programa, la figura de Margarita Zavala. Más allá de las últimas 48 horas, ¿qué significa Margarita Zavala en la vida política de este país? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y cómo llegamos a este nivel en Acción Nacional? Luis Pablo. Pues primero me gustaría mencionar un poco las imágenes que veíamos, es decir, los ciudadanos parece que estaban respaldados por ciudadanos, es decir, veíamos a Pedro Ferriz de con 4 personas a sus espaldas, y yo me pregunto si ahora, por ejemplo, lo que va a pasar con Margarita es si va a haber pues este trasplante de territorial, de estructura que arranquen los calderonistas a una eventual candidatura independiente, ¿no? Es decir, creo que se ha hablado si va a haber un rompimiento en el PAN. Yo creo que ese rompimiento ya tiene varios años. Siempre se han pegado los panistas con todo en las internas. Recordábamos hace 6 años a Ernesto Cordero, el candidato de Felipe Calderón, estaba el candidato del Yunque, Oliva, el exgobernador de Guanajuato, y estaba Josefina Vázquez Mota, que terminó ganando la candidatura presidencial, ¿no? Pero ahora sí, pues creo que se pone mejor la cosa con estas candidaturas independientes, abren la puerta a nuevos fenómenos, aunque lo decían el otro día, lo decía León Krause, cuidado con los políticos que se quieren hacer pasar por ciudadanos, ¿no? Eso yo creo que me parece muy interesante en este caso y ver si en estos meses que nos quedan por delante, si los ciudadanos realmente son respaldados y tienen el apoyo de ciudadanos o si son políticos que se están, en este caso, disfrazando de ovejas, ¿no? Eso, a ver, el tema de los independientes, Julio. O sea, mira, sí hay una clasificación. Salvo el caso de Pedro Kumamoto, que ya se está profesionalizando, es decir, que está volviendo ya un político formal, con arreglos en Jalisco con el PRI, en un estado donde todo apunta a que el ganador será Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro. ¿Que está bien esta profesionalización? Sí, debe darse, pero también esa profesionalización va quitando ese aspecto fresco, original, más intuitivo que estructural, que debería corresponder a los independientes. Pero todo lo demás me parece que es una vergüenza de la política mexicana. Todos estos personajes que vimos, un Bronco que fue 33 años priista y amaneció ciudadano, que no ha podido cumplir con su gobierno de Nuevo León y ahora busca la fuga hacia adelante de la candidatura independiente. Ríos Peter, que sirvió a gobiernos panistas, priistas, perredistas, y ahora está en el esquema de esos grupos cercanos a Luis Videgaray. Pedro Ferriz de Con, que me parece que finalmente va a acabar declinando a favor de la opción ideológica que le es más cercana, que es la del PAN. Los independientes no están funcionando. Este sábado a las 11 de la mañana se va a registrar una candidatura independiente verdadera. La de María de Jesús Patricio Martínez, candidata del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Consejo Nacional Indígena. Ellos tienen ya las 800,000 firmas que se requieren y las van a registrar cuando empiece el plazo del 23 de octubre en la aplicación que ha puesto a funcionar el INE. Y el colmo del engaño de los partidistas convertidos o trasvestidos en independientes, pues es el caso de Margarita. Margarita Zavala es panista absolutamente, pero el gran problema es que nunca tuvieron Calderón, que es el manager, el jefe de la campaña, y Margarita no tuvieron jamás la opción estructural de ganar dentro del PAN, porque desde diciembre de 2010 el calderonismo perdió el control del PAN y Calderón y su grupo no pudieron poner a Gil Suart como presidente del Comité Nacional, lo perdieron. No pudieron poner a Ernesto Cordero como candidato presidencial. No pudo poner a su hermana de gobernadora de Michoacán, ni a su compadre de gobernador de Coahuila. Y ahora quiere poner a su esposa como candidata presidencial. Creo que es una distorsión del sentido de las candidaturas independientes. Una distorsión de las candidaturas independientes. Dentro de Acción Nacional, lo decías hace unos
segundos decías, esta ruptura se viene dando de meses, incluso de años. ¿Dónde queda la figura, por ejemplo, de Ricardo Anaya? ¿Cómo queda Ricardo Anaya en este momento o en esta semana? Pues yo creo que Anaya finalmente, como han hecho todos, es decir, yo también estoy un poco de acuerdo con Julio, me molesta cierta estatura moral que los Calderón, tanto Felipe como Zavala, quieren jugar en esta cuestión, cuando todo el mundo, ellos en el poder, pues trataron de meterle la mano al partido, como han hecho todos, como han hecho el PRI y como han hecho el PRD. Es decir, el presidente del partido está ahí para apoderarse de las estructuras. Ellos querían simplemente poner y jugar con algunas de estas posiciones, y yo creo que Anaya lo ha hecho. A mí la idea del frente me parece muy incipiente, me parece muy oportunista. Yo no sé, en los sondeos se ha medido con cierto éxito, pero creo que todavía le falta muchísimo camino, le falta a mí me parece risible un poco escuchar tanto a Anaya como a Dante, como a Alejandra Barrales, la presidenta del PRD, diciendo que bueno, que ellos no quieren hablar ahorita del candidato, que falta la plataforma. No hay plataforma que una de esos partidos. Es decir, o sea, ¿sí es la famosa frase de juntos hasta que el candidato nos separe, Julio? Sí, el Frente Ciudadano por México es el frente de las tres mentiras. Ni es un frente sin una alianza partidista, ni es ciudadano, es partidista, y ni es por México, es por los intereses de esas cúpulas. Es el frente de las tres mentiras, que está conformado para tratar de salvar, conjuntándolos, los intereses de grupos que por sí mismos están en declive. El PRD está en ese proceso no solo de desahucio político, sino de la transferencia de sus estilos, prácticas y costumbres hacia Morena. Morena se está perredizando. Sí, Morena dicen que está entrando. lo que queda del PRD es una corriente del PAN ya. Sí, ¿no? solamente. Es decir, pero todo está ahora ya en ese jaloneo en el cual quieren sumar para constituir un frente que a fin de cuentas, desde mi punto de vista, lo único que busca es lo que creo que está en el centro de la estrategia de los grupos de poder en México. Ver cómo frenan a la corriente de López Obrador, que yo ni defiendo ni magnifico, solamente digo que por la delantera que ha tenido hasta ahora la opción de López Obrador, pues hay una preocupación de ver cómo, y el frente va a servir como la candidatura independiente de Margarita Zavala para pulverizar, atomizar el voto opositor y dejar al PRI como un aspirante a ganar, como el más pequeño de los enanos partidistas. Digo, el más grande de los enanos partidistas. Hay dos reacciones que, bueno, es la balanza que se hace en los medios, que es quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de este momento político que estamos viviendo. Hoy escuchaba por la mañana que tal vez los grandes perdedores de esta ruptura panista podría ser PRD y Movimiento Ciudadano. Dice, porque dan todas sus fichas en este Frente Nacional endeble. En este Frente Nacional que pues vaya, después de esta ruptura panista, pues no saben cuál es la fuerza total en realidad de Ricardo Anaya, qué representa Acción Nacional, etcétera. Unos, por supuesto, los que pierden y los otros ganadores. A mí me sorprendió mucho la respuesta de López Obrador, incluso la cándida respuesta de López Obrador. El tuit que se echó diciendo, oye, Margarita. La esposa de Calderón. La esposa, ojalá hubiera dicho Margarita. La esposa de Calderón, oye, pues vas adelante, que no te excluyan, vamos adelante. Revélate. Con copia para Ricardo Monreal. Sí, revélate. Y después para Osorio Chong. Y después le pone a Osorio Chong, y dice, oye, tú también, vas muy bien. ¿Qué decir de esta faceta, de esta promoción de Andrés Manuel López Obrador? Ya Mira, ahí está el tuit. Hace bien la esposa de Calderón en revelarse, está mejor posicionada que Anaya y la excluyen. Chong debe hacer lo mismo, lo van a cepillar. Ya esos mensajes, es decir, viniendo de quien viene, un poco también como la propuesta del PRI de acabar con el financiamiento, ya se toma con cierta incredulidad, ¿no? Es decir, algo está viendo Andrés Manuel con este mensaje que no puede ser, que por cierto Jesús Ortega de los Chuchos le contestó, es un hipócrita, etcétera, etcétera, pero el caso es... y ahí sí voy a discrepar un poco contigo, Julio. Me parece que el caso de Margarita en esto alimenta el fenómeno independiente que a mí me gusta. Es decir, quitando un poco los personajes que sobran ahí,
creo que revive ese espíritu que estuvo bien recibido en 2015 y después pervertido por las acciones de gobierno de El Bronco, ¿no? En Nuevo León. Pero creo que para lo que viene puede ser interesante, le da oxígeno a un fenómeno que perdió brillo totalmente en las elecciones locales de 2016 y 2017. Y a mí lo que me gustaría es, ahora se ha ampliado unos días el plazo por lo del sismo, se ha ampliado el plazo de registro para, sobre todo los que buscan la presidencia, el de diputados ya se cerró, pero yo lo que me gustaría ver es que la gente, los ciudadanos que vimos ahí, acudan a la política. Es decir, yo sí quiero ver gente común, no a Armando Ríos Peter, no a estos políticos que se quieren disfrazar de ciudadanos, a verdaderos ciudadanos peleando en las cámaras, defendiendo agendas ciudadanas, aunque se profesionalicen. Yo no creo que está mal que se profesionalicen. Figuras como Emilio Álvarez y Casa, Julio. Bueno, Emilio ha sostenido ahí una buena presencia. Yo siempre he dicho que Emilio puede ser un muy buen diputado o senador, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Yo no creo que ahora y Emilio Álvarez y Casa vayan a crecer más de lo que han ido avanzando hasta ahorita. No le veo más. Claro. Sí, el gran tema sin duda es el poder que se tiene en esta, lo dice bien, pulverización de los partidos, incluidos los independientes. La idea, se había dicho desde 2015-2016, de los independientes era que hubiera una figura, que se organizaran de alguna manera, que hubiera un representante ciudadano que estuviera ahí y que todos los independientes, vaya, ahorita ya las están peleando los independientes, ya veíamos por ahí Armando Ríos Peter contra Ferriz de Con contra tal. Entonces, vaya, el tema de los independientes, bueno, pues ahora, por supuesto, también Margarita Zavala. Entonces, ese es el problema, ¿cómo se divide? ¿Están festejando entonces en el PRI? O sea, ¿están festejando? ¿Les conviene? ¿El más beneficiado de toda esta situación política en este momento es el Revolucionario Institucional? Sí, entre más se ensucie la política y se inhiba la participación real de ciudadanos en la política, eso sirve al sistema. Y hasta hoy no conozco ciudadanos como tales, con viabilidad política y electoral, que se estén registrando como ciudadanos, y dudo mucho que se vayan a registrar en el plazo que falta aún. Este sistema político mexicano abrió esta etapa de los independientes, pero como una especie de división de ascenso. O sea, es como la liguilla de los de abajo para que peleen a ver si uno logra llegar al otro plano, al de la primera división Premier, y en esa puedan pelear. Pero yo siento que la figura de los independientes se ha devaluado y creo que en el propio caso de Margarita Zavala, su largo, o sea, ¿cómo puede ser candidato independiente a alguien que ha estado tan apegada al poder, concretamente al poder presidencial, claro, de 2006 a 2012? ¿Cómo puede decirse independiente quien todavía unas horas antes del registro como independiente estaba peleando en lo partidista, en su propio partido? ¿Y cómo puede alguien alegar ahora, por ejemplo en el PAN o Margarita, que rompen las reglas de su partido cuando fue la pelea constante, por ejemplo, contra López Obrador? Respeta las reglas, atente a lo que se dice, y sin embargo ahora hay ese brinco, pero el grupo de Calderón tiene una fuerza mediática, empresarial y económica que se está reflejando en este proceso. Sí, a mí me parece efectivamente muy revelador que el motor siempre de la transformación democrática, entre comillas, en México, es cuando te niegan una candidatura, ¿no? Pues, es decir, pasó en Zacatecas, pasó en Zacatecas con Ricardo Monreal, ¿no? Del PRI le negaron la candidatura, se fue al PRD, pasó con Andrés Manuel López Obrador, y ahora lo que pasa es que hay sí una nueva arena, ¿no? Que es una arena que quiere convertirse en algo nuevo o que quiere dar esa apariencia nueva, que es lo independiente. Pero a mí me parece interesante qué tanto debilita, un poco lo que decías ahorita, qué tanto va a debilitar la salida de los calderonistas, y también porque hay mucho terreno de crecimiento para un candidato independiente, ¿no? Hay mucho terreno, pero somos muy contradictorios. El otro día ponían en una encuesta que la mayoría de los mexicanos no se identifica con ningún partido y los aborrece, prácticamente pues arriba del 50%. Pero si les preguntas en 2018 cómo piensan votar, creo que la cifra estaba superando el 60%, creo que llegaba al 63%, te decía que prefieren votar por un candidato por partido. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Es decir, no se identifican con ningún partido, pero prefieren votar por un candidato partidista en el próximo año. Claro, pues tal vez es el tema de abrir una brecha. O sea, yo insisto, tal vez no es una candidatura independiente importante en 2018,
pero por lo menos esperaría yo como tener un poco de fe y de decir, bueno, pues hay ciertos movimientos que tienen esperanza, me da cierta esperanza a mí, Pedro Kumamoto, tal vez en formar ahí un camino, esperemos que no caiga en el extremo de la profesionalización, sino que sepa mediar cómo, porque vaya, al final un político, por supuesto, que tiene que también tener relación con otros partidos y saber dialogar, pero bueno, también, por supuesto, las voces como la de Emilio Álvarez y Casa, vaya, ver hacia dónde caminamos, por lo menos yo siempre lo digo, tal vez, yo creo que sí estamos en una época de transformación en la sociedad mexicana, quiero entenderlo así, en la creación de un sistema nacional anticorrupción, en donde sí, con todas las trabas que ha puesto este gobierno, esta creación del Sistema Nacional de Corrupción y autoboicoteándose, por cierto, el gobierno, pues bueno, le decía yo, tal vez lo más importante de este año había sido la conformación de este Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Decía, bueno, pues ahí hay por lo menos 5 personas que espero les hagan caso. Empezó con mucho ímpetu, se ha ido debilitando poco a poco este Comité Ciudadano. Hacia allá vamos. Me interesa, antes de irnos a corte, tocar rápido el PRI internamente. Vemos un total desmadre dentro de Acción Nacional, un PRD totalmente debilitado, Morena firme con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves al PRI internamente, Julio? El PRI se ha manejado, como lo hizo desde el propio 2012, con la unidad interna como el factor que le permita aspirar al gran botín del poder. Es decir, los grupos priistas finalmente se disciplinan con la expectativa de seguir con los privilegios o de acceder a ellos, como fue en 2012. El PRI, a mí me parece que todo va encaminado. Hoy me parece que la carta que está incluso cada vez más abierta es la de José Antonio Meade, que es una forma de incorporar un perfil cercano al panismo, al propio calderonismo. Bueno, hemos escuchado esta semana Javier Lozano y Ernesto Cordero diciendo sería extraordinario José Antonio Meade. Lo cual me lleva a mí la columna Astillero publicada este viernes, se titula Con M de Meade, y analizo el fenómeno de Margarita, pero preguntándome si todo esto finalmente no corresponde a entendimientos que van a devenir o van a terminar en el asunto de apoyar finalmente a José Antonio Meade de una manera al estilo mexicano, o sea, presentando un frente, presentando una candidatura independiente. Y pongo como dato, simplemente porque la política en México también es un asunto de familias de poder, que Luis Videgaray, el principal promotor de José Antonio Meade, está casado con Virginia Gómez del Campo, que es prima de Margarita Zavala Gómez del Campo y de Mariana Gómez del Campo. ¿Por qué siempre es tan mal pensado Julio Hernández López? Tú lo sabes, Luis Pablo, ¿por qué? ¿Por qué siempre desconfía de estos políticos y no de la buena conciencia de gente como José Antonio Meade y los priistas? Ahora, yo creo que el PRI yo lo veo muy debilitado, es decir, después del sismo, una mayoría de mexicanos creen que Peña Nieto reaccionó bien. Es decir, yo creo que Peña Nieto tenía el ejemplo de Miguel de la Madrid, se separó inmediatamente y en las primeras mediciones que se hicieron la semana pasada salió bien parado Peña Nieto. Entonces está bien parado en la acción, pero no levanta su popularidad, sigue en torno al 15%, 16%, que es bajísima. Es decir, yo creo que el PRI vive una impopularidad gravísima. Yo creo que no le va a alcanzar en 2018 para remontarla, y eso abre un camino a unas variables y a unas preguntas que yo creo que son muy interesantes de responder en los próximos meses. Una de ellas, ¿quién va a ser el candidato del PRI? Se habla mucho del pragmatismo de Enrique Peña Nieto, que demostró en el Estado de México, cuando era gobernador, poniendo a un candidato que no era de su familia política. Yo creo que sí, efectivamente Meade es un candidato natural, digamos, frentista, ¿no? Es decir, atrae a los sectores conservadores, pero no se jugaba en ese entonces con la cancha del frente. El frente está ahí y también pues, hay un semillero amplio para atraer. También depende, por supuesto, de su candidato. Nadie va a votar por Ricardo Anaya, nadie va a votar por Barrales, creo yo, pero tienen ahí, si son inteligentes y saben renunciar, pues podrían traer una figura que sea atractiva para el mercado político de lo que viene, ¿no? Y los dos ven entonces como en este momento, esta noche, el puntero José Antonio Meade,
por ahí Narro también Yo de no este le lado. veo- ¿Narro yo no no le lo veo a ves? Narro en absoluto. ¿Chong lo ves más poderoso de este lado? Tampoco, no. O sea, ¿lo ves? Chong sería el emblema del PRI dinosaurico más clásico. Sería definitivamente decirle al electorado, vota por el priista clásico. Para mí solo quedan Nuño, que creo que después sí, claro. de ser el Sería- Frido Nuño Sofío, no creo que vaya a avanzar mucho. Y después yo creo que es José Antonio Meade. Solo yo añadiría una cosa. Recordemos que en México las elecciones, la política y lo que es llamado democracia, nada tiene que ver con los votos depositados realmente en las urnas. Es decir, lo de menos es que el PRI hoy no tenga la popularidad ni su candidato. El Estado de México nos lo demostró. El asunto del uso de los recursos públicos, el dinero subterráneo, la compra del voto, la manipulación de medios y de instancias electorales permite que puedas poner al primazo, por ejemplo, Alfredo del Mazo, haya o no haya votos a su favor. Y hoy al PRI le cayó la fortuna política del gran dinero que va a manejar por los sismos, las inundaciones, que va a ser la enorme cantidad de dinero para el manejo clientelar justo Totalmente. meses antes de las elecciones presidenciales. Va a ser terrible la cantidad de dinero en efectivo que va a estar circulando, no solo del PRI, yo diría, la idea de Andrés Manuel López Obrador del fideicomiso que quieren repartir en el terreno, me parece lo Es mismo. poner muchísimo dinero. Me parece lo sobre- mismo, exactamente. Entonces, vienen meses muy complicados, vienen meses, yo creo que van a ser definitorios. Y el PRI, el sismo trajo cosas muy buenas y cosas muy malas, y también trajo unas señales que son apasionantes para la política mexicana, como el primer acto de reconstrucción que se hizo en Los Pinos, que quien llevó la batuta y sirvió de moderador fue José Antonio Meade. Eso creo que dice mucho. Osorio Chong estaba a 4 o 5 asientos y casi siempre no levantando la mirada del escritorio. La recepción en San Lázaro, en su presentación de José Antonio Meade, fue de candidato presidencial, entre aplausos, vítores, aplausos, todo. Sí, o sea, tienes la razón. gente huele, sabe, Formas, dice, formas, por ahí va. formas. Sí. Formas. Oigan, rápido, estamos hablando, ya que hablamos de priistas, hoy se anuncia la detención del exgobernador Eugenio Hernández, otro más a la lista. La Procuraduría de Tamaulipas, que está en pantalla, confirmó la detención del exgobernador Eugenio Hernández, acusado de lavado de dinero y peculado. A través de un comunicado, la Procuraduría informó que Eugenio Hernández Flores, a través de su prestanombres Alberto Berlanga Volado y la empresa GMC SADCB de Altamira, realizó en 2007 una operación de compra por 16 millones de pesos de un terreno de 1.600 hectáreas ubicado en el puerto industrial de Altamira y que pertenecen en realidad al patrimonio del Estado. Es una de las muestras y es una de las cosas por las que está en este momento en el archivo detenido que está en pantalla. Y bueno, pues a borrar fotos, ¿no? A borrar fotos de Eugenio Sí. Hernández. ¿Qué decir? Eugenio Hernández fue parte de lo que en su momento fue llamado el Sindicato de Gobernadores, que apoyó la precampaña de Enrique Peña Nieto cuando todavía él era gobernador del Estado de México, y luego apoyó la campaña en términos que no se pueden probar, pero que todo hace sugerir que fueron términos financieros fundamentalmente. No son solamente fotos circunstanciales de Peña Nieto con Eugenio Hernández, no son solamente fotografías propias de lo que es la actividad política, en la cual te puedes tomar abrazos, fotos, lo que sea. No, ellos formaron parte, Eugenio Hernández, Humberto Moreira, del grupo de gobernadores que financiaron e impulsaron la campaña de Enrique Peña Nieto. Ese es el dato. Se habían tardado en llegar por Eugenio Hernández, que tenía órdenes de aprehensión en Estados Unidos y se paseaba tranquilamente por este país, pero son los personajes que nos muestran cómo un Estado profundamente deteriorado como es Tamaulipas puede suministrar fondos económicos para campañas Está políticas. lista. Javier Duarte detenido, Roberto sí. Borges detenido, Rodrigo Medina investigación, César Duarte prófugo, Jesús Reina García detenido, Andrés Granier detenido, Mario Villanueva detenido, Tomás Yarrington detenido, Guillermo Padres detenido, Reynoso Femad en investigación, Jorge Torres López en fuga. Pues vaya, Luis Pablo.
Yo soy, permítanme ser incrédulo en esto, es decir, todos sabemos de la justicia mexicana, una cosa es la detención y la otra es que se logre comprobar el proceso. Me parece positivo que se den estas noticias en este marco, porque es decir, el ánimo mexicano está dañado, el tejido social, el ánimo colectivo ha sufrido después de los sismos, pero no se nos olvide que la narrativa de este proceso presidencial debe ser la corrupción. La corrupción, y entonces que toda esa lista no se olvide que esa gente debe de llevar y culminar con procesos condenatorios a estos gobernadores. Porque la gente, y sobre todo lo hemos visto en el Gabinete Federal, ya quiere hablar de reconstrucción, estamos en pie, de las administraciones, de la entrega de ayuda. México tiene un problema muy grave de raíz, que es su corrupción política. Sí, no podemos quitar de vista. Bueno, vamos a ir a una pausa. Seguimos con Julio Hernández.